Buenas tardes. Presento con gusto a Cecilia Crébola, de Rosario. En varias oportunidades estuvo trabajando incluso años atrás con nosotros. Este año se ha constituido como una compañera de camino dentro del ámbito de la gestión de centros educativos escolares y también de la mano del Consejo de Misión. Como experta en el tema de evaluación institucional educativa, nos estuvo ayudando primero a construir dispositivos de evaluación institucional para los colegios y luego con distintos equipos de trabajo implementarlos durante este año que pasó en algunos colegios y ya planificar para el próximo año alguna intervención de evaluación en otros centros educativos. Dentro de todo este proceso también el Consejo de Misión le pidió a Cecilia que como observadora externa nos ayudara a tener una evaluación, una mirada sobre nuestro propio trabajo, sobre nuestra propia gestión, y a partir de ahí también logró una mirada muy profunda de todo el ámbito de la misión de la provincia. Saben que estuvo contactándose con la mayor parte de las personas que trabajan en el ámbito de la animación provincial, que somos casi 70, y después con distintas entrevistas o grupos de trabajo o de diálogo, estuvo interactuando con directores, administradores, coordinadores, ya fuera de los SECs o de los centros educativos escolares. Lo cual le ha dado una mirada muy profunda de toda la provincia en este momento. Por otro lado, también Cecilia está trabajando en una investigación con congregaciones, con instituciones como la nuestra, que están haciendo procesos de transformación en sus modelos de gestión, o por lo menos investigando qué está pasando en cómo están manejando esta cuestión. O sea que también desde su ámbito personal de desarrollo y de investigación está muy cercana a estos procesos que están viviendo. La idea era que Cecilia estuviera acá y tenía todas las ganas del mundo de estar, pero bueno, algún inconveniente hizo que no pueda estar físicamente con nosotros. Va a estar a través de Meet. Creo que esta pantallita la conocemos todos, hemos hecho cientos de encuentros este año, no nos podía faltar al menos uno dentro del capítulo, así que bien, vamos a tratar de hacer esta interacción con Cecilia. Más o menos el tiempo que teníamos acordado el trabajo con ella era de 1 hora y media, que es lo que va a ocupar. La idea es que va a tener una presentación, va a haber un momento de diálogo en mesas y también va a haber un momento de eco, como ella nos lo va a guiar, y vamos a poder interactuar también, ella nos va a poder escuchar en algún momento durante el trabajo. Así que, estimada Cecilia, quedamos en tus manos. Voy a apagar el micrófono acá para subir el volumen y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Las veo, así espero que ustedes también me vean bien. La verdad que lamento mucho no poder estar ahí, pero bueno, estaba muy ilusionada, así que la presentación espero que refleje todo este trabajo de reflexión que hice a partir de esta invitación que me hicieron para acompañarlos desde mis aportes a esta reflexión, que la titulé La luz esperanzadora de la aurora. Yo no sé si a alguno, especialmente de los hermanos, le suena la luz, pero yo puse esperanzadora, pero de donde yo lo saqué decía incierta de la aurora. Nadie sabe de dónde lo saqué. Ahora les cuento. ¿Nadie? ¿Nadie lo ubica al título La luz incierta de la aurora? Lo saqué, este fin de semana estuve leyendo de la historia del instituto, del periodo de 1985 a 2016. Todo esto está en la página web. Bueno, y creo que
independientemente de que lo hayan leído, lo han vivido. Del periodo 1985-2016, este hermano Michael Green la tituló La luz incierta de la aurora. Y yo se lo cambié. Dije, no es la luz incierta, es la luz esperanzadora de la aurora. Y mi idea es hacerles aportes desde lo que estoy trabajando, que es la sociología de las organizaciones, principalmente. ¿Cómo organicé esta pequeña presentación? Bueno, más o menos media horita de una parte más de presentación de algunas de estas aportes y reflexiones, que fue sobre todo lo que me pidieron, no tanto la situación actual del instituto y de la provincia internamente en números ni nada, sino en esto que podemos hablar de lo que es el ciclo de vida de una congregación religiosa. Después profundizar algo sobre la religión la relación entre los religiosos y los laicos en la provincia. Y después algunos desafíos que yo me animo a proponerles simplemente como aportes al diálogo y a la reflexión. Después hacer un momento de trabajo grupal, les propongo hacer un ejercicio de prospectiva, es decir, de mirar escenarios futuros, en este caso de la provincia, que también les sirva a todos como insumo para estos días de trabajo. Y después un diálogo a micrófono abierto con aquello que vaya surgiendo y los vaya interpelando. Y esta primer parte de la situación actual de los institutos, hay algunos autores, yo ahí les cito, Hostika, Gayo Murju, que trabajaron la historia de las congregaciones religiosas y trataron de identificar, si bien no son fases o momentos cerrados, cómo va evolucionando una congregación religiosa. Eh, Calculo que alguno de ustedes debe saber del tema porque yo he visto que en los maristas, en algunas revistas, se hizo referencia a estos autores y a los ciclos de vida de las congregaciones. En un primer momento, la etapa de fundación. Esta primera etapa de fundación, donde, bueno, justamente está el fundador, está toda esa situación, podemos decir, caótica, pero que es estimulante, motivadora, convocante, ¿no? Son los primeros grupos que se suscitan alrededor del fundador y que permiten que el fundador, a través de gestos, acciones, escritos, vaya armándose a partir de todo eso el gran relato de la congregación. Y a lo que siempre volvemos, ¿no? En este caso nuestro sería Marcelino. Esta etapa de fundación, que puede durar 20, 40 años, le sigue una etapa de expansión. Ya ahora esas explicaciones que no necesitaban tener los primeros compañeros del fundador, ahora sí son necesarias. Al carisma hay que explicarlo. Y es también la época de la formación de las comunidades, de las obras, del crecimiento. Por eso la expansión de la congregación, pero a la vez también de un ordenamiento administrativo con formas jurídicas. Algunos autores dicen que puede llegar a durar entre 50 y 100 años toda esta gran etapa de expansión. Después una etapa de estabilidad. El crecimiento ya no es tan alto como en la etapa de expansión, es una etapa, podemos decir, donde se controla un poco más los recursos, pero es una buena etapa, es una etapa de madurez para las congregaciones. Y generalmente es una etapa donde toda esa intuición, esa inspiración que venía de la época de la fundación y de la expansión, ahora se convierte ya en programas, ¿no? Es decir, como que hay una referencia más a si nos conviene o no nos conviene hacer determinadas cosas. En las etapas de fundación y expansión no hay tanta idea de conveniencia, es más de largarnos a hacer y de confiar. Esta etapa de estabilidad también puede llegar a durar 100 años, ¿no? Y vemos así como se llega, como si fuera una curva que está ahí en un momento álgido, en un momento principal,
que puede tener, fíjense, 200 años, al menos las que se estudiaron tenían este periodo. Vamos a hacer también esta salvedad, ¿no? Y después uno podría decir, bueno, esta curva, si fuera una curva normal, seguiría y, y sería descendiendo. Y acá dicen los autores que empieza a aparecer un descenso brusco y aparece una nueva etapa, que es una transición. Una transición que está caracterizada por un primer momento, de un momento de declive, donde hay, dice Murju, algunos signos muy evidentes. Él dice que es el tiempo de la duda. Hay una duda en cuanto a, que él la llama la duda operativa, es decir, nuestro patrimonio espiritual está dando respuesta a los desafíos de la época. Empieza a hacerse esa pregunta, ¿no? Y también me pregunta una duda personal. ¿Estoy capacitado para comunicar el carisma? ¿Estoy con la fuerza para hacerlo? Así que es una etapa justamente en la llama de dudas. Hostier, otro de los autores, dice que es una etapa de donde la rutina gana al espíritu. Una etapa donde dice que hay un síntoma bien evidente, que es que lo económico empieza a primar, toma un protagonismo muy fuerte. Las decisiones son basadas en lo económico, más que en lo misionero o lo carismático. Y también ocurre que aparecen como figuras de autoridad muy fuertes, que empiezan a ser como muy rígida la vida en la congregación, y hasta aparece lo que llama una aristocracia entre los religiosos. Eh, yo me acordaba de una congregación donde a las monjitas las movían cada 4 años, se movían todas, salvo dos. Esas dos estaban instaladas en una escuela hacía, no sé, 50 años y nadie las tocaba. Y cuando pensaba esto, digo, estas monjitas pertenecían a esa aristocracia de la que hablaba Hosty, ¿no? Y este declive con esta situación va también teniendo una consecuencia que llega a un momento crítico, que es donde empiezan a disminuir la cantidad de miembros religiosos. Y entonces tenemos que hay pocos postulantes, pocas vocaciones, poca capacidad para retener a esas vocaciones, o sea, en el trayecto de la formación se van muchos, si entraron muchos, se van muchos también en ese trayecto de formación. Hay un envejecimiento progresivo de los miembros y hay mucha salida, muchos miembros que se van. Entonces, lo que ocurre es que la organización es una organización de la época de la expansión o de la estabilidad, con gente mayor y con muchas obras. Entonces, Cada aparece acá, este otro autor, Luis Cada, y dice cuáles son las posibles salidas frente a esta situación. La primera es la extinción. La congregación muere, no tiene capacidad de reinventarse. Fíjense, Hosti dice que ya se han extinguido el 75% de todas las órdenes y congregaciones que han existido. Otra salida es la supervivencia mínima, el no innovar. Seguimos lo que estamos, mantenemos como podemos, con los recursos que tenemos, pero no generamos ningún tipo de cambio. Esta posible salida es la crónica de una muerte anunciada, porque termina en extinción. Pero hay una tercera salida, que es la que permite que esa tendencia de declive cambie, que es lo que llamaríamos, o que llaman estos autores, la revitalización. Y yo en este tiempo que he podido compartir con ustedes, o sobre todo a través de las entrevistas y de los grupos focales que he hecho, creo que están como instituto en un momento de revitalización. Y les voy a dar algunas pistas que yo encontré, ¿no?
En este periodo de revitalización, ¿qué es lo que sobresale? La apertura a los laicos. Ustedes ya tienen una tradición en este tema, pero el tema de que se incorporen laicos al organigrama, o sea, esa estructura organizacional que tienen, no es algo frecuente. No muchos institutos ni congregaciones hacen que laicos participen en el organigrama que antes era de ustedes solos, era netamente de religiosos, ¿no? Y este es un cambio grande al que después voy a volver a detenerme un poco más, ¿no? Y creo que en la provincia, concretamente, el haber armado un consejo de misión es una revitalización muy grande. Este consejo de misión, que tiene funciones delegadas del Consejo Provincial y conformado por laicos y religiosos, es una buena oportunidad de empezar a pensar para un futuro, que no sabemos cuánto tiempo puede ser, un modo de gobierno donde los laicos también entren a pesar más fuerte, sería, ¿no? No es, lo repito, creo que los maristas lo tienen ya muy naturalizado a la relación religiosos laicos. Y en muchas congregaciones, procesos así de revitalización se han frenado porque no se ha querido incorporar a laicos. Lo segundo que creo que evidencia el que están en un periodo de revitalización son, yo lo llamé estas nuevas presencias. Es decir, han logrado inventar e imaginar presencias que van más allá de la escuela. A ver, todas las congregaciones como la de ustedes, que son las que podremos decir que nacieron a partir del 1800, son congregaciones dedicadas a la misión principalmente, y se dedicaron la mayoría al tema de educación y de salud. Y vinieron a ocupar un rol que ahora lo tiene el Estado, pero en ese momento no estaba. Entonces, eh, era muy fácil crear escuelas, porque era una necesidad, porque no había. Y de alguna manera los estados no tenían tan bien organizado el tema y contaban con la iglesia de apoyo para fundar y sostener escuelas. Pero ¿qué pasó? Las regulaciones del Estado sobre la escuela son cada vez mayores. Eh, Hablo por Santa Fe, que es la provincia donde yo estoy. Trabajo en un colegio con monjitas que son mexicanas. Antes ellas la nombraban para venir acá y inmediatamente, hace 30 años atrás, tenía el cargo de directora de un nivel. Ahora es imposible. Necesita tener antigüedad en el nivel, necesita tener determinados títulos, necesita tener la residencia argentina, ¿no? Es decir, el Estado empieza ya los planes de estudios. Antes había mayor libertad para armar programas y planes. Ahora hay un encorsetamiento muy grande de parte del Estado. Por lo tanto, también ustedes como congregación educativa tenían esa posibilidad de quedarse con estas escuelas que tenían y hasta ahí. Y nace esta idea de las propuestas de la educación no formal. Los SEC, los Centros Educativos Comunitarios, son quizás un logro que no sé si dimensionan el valor también simbólico que tienen de haberse corrido de escuelas, o sea, sin dejar las escuelas, pero en estos lugares tienen todo para hacer. Creo que esto es algo eh, muy importante. Por las dudas me olvide, se los voy a decir ahora, por las dudas me olvide, pero es el lugar donde menos están los religiosos. La relación que tienen con los religiosos, con los SEC, no todos, hay 2 o 3 que sí tienen mayor cercanía por los lugares o por el trabajo que realizan. Los SEC todavía no tienen eh, no guardan para los religiosos el lugar que están guardando los colegios.
Esto es desde lo que pude observar, ¿eh? Por ahí puedo equivocarme, puede no estar de acuerdo, pero creo que es uno de los elementos de revitalización más importantes que tienen. Otro factor que ha generado la revitalización es lo que yo llamo el ayornamiento en la mirada, ¿no? Es decir, esta capacidad que tienen de dialogar, llámenlo con la modernidad, la posmodernidad, la sociedad líquida, la sociedad de riesgo, o sea, con el mundo contemporáneo. A través de toda una serie de documentos que tienen a nivel también del Instituto General en Roma y también acá, se muestra que la realidad los interpela, se dejan interpelar y pueden generar respuestas desde el Evangelio y desde la mirada marista. Vuelvo a decir, ninguna de estas cosas son las habituales en las congregaciones religiosas. De ahí el tema de por qué puedo decir con tanta seguridad de que están revitalizándose. Y después algo que no es menor es esta mirada de internacionalidad o internacionalización que tienen, que también forma parte de una característica del mundo contemporáneo, ¿no? Esta construcción de redes, ahora que están haciendo también acá en América, pero también esta relación que tienen con el Instituto General y el poder dialogar con otras organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, es decir, que no se han cerrado solo a lo eclesial y han podido abrirse a- al mundo, no es algo menor. Por eso ese diseño organizacional que tienen a nivel internacional, que ustedes después lo replican acá, y creo que fue una muy buena idea porque les ayuda a tener una coherencia, eh, muestra justamente esto, ¿no? Muestra justamente cómo también hay un modo de organizar la misión y la vida que responde a- al mundo contemporáneo, ¿no? No se quedaron con eh, modelos por ahí de siglos anteriores muy eclesiales, sobre todo. Por un lado, entonces, quería hablar de esta primer mm, percepción importante que tengo, y creo que más que percepción tiene certezas de que están en un proceso de revitalización. Pero por otro lado, quiero dedicarme, y en este capítulo que hay religiosos y laicos, a hablar de algunas características de la misión compartida, pero deteniéndome en algunos desafíos que me parece interesante que les puedan servir también a ustedes para trabajar estos días. En los que se dedican a estudiar misión compartida, detectaron que hay 4 modos de tener misión compartida: como colaboración, como corresponsabilidad, como asociación a la misión o como miembro de una familia evangélica. Cuando hablamos de la misión compartida, hablamos de esta relación entre laicos y religiosos para trabajar en función o en pos de una misma misión. En lo que he visto es que la misión compartida, al menos en la provincia, encontramos misión compartida de 3 tipos: como colaboración, como corresponsabilidad y como asociación a la misión. En el caso de, bueno, acá está el famoso organigrama que tienen, ¿lo ubican al organigrama? Alguno hágame con la cabeza sí o no, este organigrama de 3 colores, en 3 áreas: el área de vocación marista, el área de servicios institucionales, el área de misión marista, perdón, 4 áreas, y el centro de servicios provinciales. Cuando hablamos de colaboración, estamos ubicados en el nivel celeste, rosa, hasta ahí, porque el verde vamos a ver que es otro, pero es donde trabajan personas que colaboran con la misión: docentes, personal en general, administrativos, porteros. ¿Y por qué hablamos de colaboración en la misión? Porque cooperan con el trabajo con la misión de Marista, ¿no? Son un sistema de apoyo. Antes podían los religiosos ser maestros, ahora ya no hay maestros religiosos. ¿Por qué? Porque no hay muchos religiosos. Y bueno, los laicos reemplazan y hacen, es decir, forman parte de este sistema de apoyo.
Pero tiene una característica muy particular esta colaboración. Es que se fundamenta en una relación laboral. Y esto no hay que perderlo nunca de vista. La llegada de un, no sé, un postulante al noviciado se postula a el Instituto Marista. O sea, sabe a dónde va a entrar y elige este carisma frente a otros. Los que trabajan en las escuelas, no diría el 100%, vamos a poner un 90%, entra a trabajar, no por el carisma. Entra porque queda cerca de la escuela, del lugar de trabajo, porque necesita trabajar, porque le gusta trabajar con determinado sector social que en esa escuela se trabaja, porque desea trabajar, no sé. Pero lo carismático va a venir después. Por eso, esta misión compartida en forma de colaboración supone y necesita un proceso de socialización. O sea, lo que llamamos el de llegar a adherirte al carisma, de conocerlo y aceptarlo. Y eso necesita ser organizado. Este proceso de socialización supone internalizar la cultura marista, determinados valores, determinadas ideas y perspectivas, determinados modos de actuar y prácticas, determinados ritos, celebraciones, el reconocimiento de determinados héroes, o sea, del fundador, por ejemplo. Todo ese proceso de internalización no se da simplemente porque estoy en el lugar. Es importante, hay una primera socialización que se da, pero necesita de determinadas estrategias que permitan la socialización. Por eso yo creo que acá un primer gran desafío en lo que es la colaboración en la misión es diseñar buenos procesos de socialización organizacional, que van más allá de algo muy interesante que ustedes tienen y que es muy rescatado, que es esta la maristización que llaman, o algo así, es decir, estos procesos de formación que es como meterte, como una inducción a conocer dónde te metes. ¿Y por qué lo digo? Porque los religiosos tienen, no sé cuántos años durará la formación de un religioso, son muchos años, en lo que llamamos, lo que dice Goffman, es una institución total, o sea, está desde que te levantás hasta que te acostás y mientras dormís también estás en el mismo medio de formación, él va a ser muy fuerte, dice, de disciplinamiento, ¿no? El laico no, el laico está un tiempo. Entonces hay una diferencia grande en los modos de socialización de unos de otros. Sumado, hay que diferencias de grado, podemos decir, de modos de apropiarse del carisma en el personal. Y es muy interesante poder descubrir no los límites, sino el hasta dónde llega cada uno con respecto al carisma. Para muchos es solamente el lugar de trabajo. Para otros puede ser algo más, como seguramente ha sido el proceso de muchos de de los laicos que están ahí hoy con ustedes, ¿no? Es decir, que pudieron hacer un proceso mayor. Pero en este proceso de socialización, no a todos no todos necesitan lo mismo. Y sería también algo para pensar. Miren, ahora cuando estuve entrevistando a directores generales, entre las cosas decía, bueno, ¿y qué te falta? ¿Qué les pedirías? ¿Qué harías a la provincia? Y me decían algo que yo digo, hoy nunca se me hubiera ocurrido pensar. Me decían, Cecilia, y varios me lo dijeron, tenemos muchos docentes reemplazantes y que reemplazan un mes, 2 meses y se van. Y esos entran y salen sin pasar por nada de lo marista, porque no son titulares. Pero tenemos muchos reemplazantes, cada vez más, y con esto de la pandemia hubo cada vez más. Y no tenemos nada para ellos.
ellos les da lo mismo venir acá que venir a otra institución a enseñar. Digo, bueno, pensaba, segundo que andás por ahí, hay que pensar algo que pueda rápido, de manera efectiva, al menos presentar dónde están metiéndose. Por eso creo que es el desafío, es el de este proceso de, de socialización organizacional. Esto sería para todos aquellos que conforman los laicos que colaboran con la misión. El segundo modo de misión compartida es la corresponsabilidad, y creo que acá más es evidente que la estructura que ustedes tienen organizacional, toda muestra laicos que están en función de corresponsabilidad, y también en los centros educativos, lo que serían los equipos de gestión, directores, administradores, representantes legales, coordinadores de pastoral, coordinadores de SEC. Acá ya hablamos de corresponsabilidad. Y en esta corresponsabilidad, cuando hablamos de corresponsabilidad, decimos que somos responsables de qué. Bueno, de claramente dos funciones. Una es de lo que llamamos el control. Por ahí no es linda la palabra control, pero lo que quiero significar acá es con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos que las obras sigan siendo obras nuestras? ¿Cómo garantizamos que sigan siendo maristas en cuanto a el modo de educar, en cuanto a la pastoral, en cuanto a el manejo de los bienes? En ese sentido es la corresponsabilidad. ¿Cómo nos ayudamos a controlar que las obras sigan siendo nuestras? Y por otro lado, la integración de los miembros que le va a dar la identidad marista, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que las comunidades educativas se sientan parte de una obra marista. Acá viene la corresponsabilidad, en estas funciones, en funciones de control y en funciones de integración de los miembros. Y aparecen acá algunos desafíos. Uno de los desafíos acá está relacionado con el concepto de autoridad, ¿no? Aún si hay una relación mayor y mucho más profunda entre laicos y religiosos, el religioso sigue siendo religioso. Para el laico sigue teniendo, y de última instancia, y ahí empiezan a aparecer esas palabras, es el dueño, es el patrón, tenemos que hacer lo que nos dice. En esto todavía hay que seguir caminando. Por eso hablamos de una autoridad legítima que la da un cargo, pero también está esa autoridad legitimada que te la da la mirada de los otros, que te reconocen como autoridad. Y en este sentido, laicos y religiosos no les pasa solamente a ustedes, es algo muy común en todas las congregaciones que están apostando por esta corresponsabilidad, que el religioso deje cargos en una escuela, en un organigrama, y lo ocupe un laico, no simplemente es una sustitución de personas, hay todo un valor simbólico detrás. Hay un autor inglés, Grace, Gerald Grace, que se dedicó a estudiar en Inglaterra cómo había sido todo el proceso de traspaso de los religiosos a laicos en los cargos directivos, y él señala justamente esto, ¿no? La dificultad simbólica que hay en decir, ahora tengo un laico y no lo tengo más al hermano, ¿no? Entonces, esto todavía sigue trabajando, hay que seguir trabajando, y es una construcción que va a llevar también su tiempo, porque entra en juego ya lógicas diferentes que interjuegan, y aparece este concepto de autoridad y de poder que también en este tema de la corresponsabilidad es donde se ve. Y acá aparece este tema de resignificar los roles. Así como el laico tiene que posicionarse como director después de un religioso, que no es reemplazar a cualquiera, es reemplazar también a este religioso, ¿no? Entonces tiene ese valor simbólico y esa dificultad, de ahí que
bueno, ya eso también lo he dicho, hay que acompañar mucho a estos directores laicos que asumen lugares que estuvieron históricamente en manos de religiosos, porque no es una sustitución cualquiera. Pero también para el religioso supone resignificar un rol. Y acá aparece un tema que eh, podemos decir, hablo a los religiosos en esto, ¿no? ¿Cómo nos ven los laicos? Que es lo que en estos días van a estar trabajando también, ¿no? Si el laico me ve en una escuela como la autoridad que viene, y muy atractivo la vida religiosa no va a ser. Y algunas escuelas solamente ven a religiosos cuando hay problemas y vienen para poner orden, y la vida religiosa no es atractiva así. Creo que, desde mi humilde opinión, resignificar el rol para que sea atractiva la vocación religiosa. Esto lo dejo para pensar. Y por último, la asociación. La asociación sí se da en el área verde, la asociación en la misión, ¿no? Está dada por todos estos laicos que eligen, optan, como todos los que están ahí, vivir la vocación marista, ¿no? Y bueno, yo lo que he visto en ustedes es la pertenencia a comunidades creadas por el instituto crea comunidades y la disponibilidad, el tema de los voluntariados o el de traslados, ser un director general que lo necesitan en otro lugar después si se va. Bueno, es ya un paso más de la asociación en la misión. Lo que no encontré fue esto de la familia, pertenencia a la familia evangélica, que yo tenía el caso acá de los escolapios, que no sé si alguno conoce, los escolapios tienen 5 formas de ser escolapio, por así decirlo. El instituto de los religiosos es una de las formas, pero después están los los escolapios laicos, como colaboración, o sea, los que trabajan en colegios escolapios, tienen como distintas ramas y son independientes. En el caso de ustedes y de la mayoría, es el instituto religioso es el que marca el rumbo de la misión compartida, o sea, de la colaboración, de la corresponsabilidad y de la asociación a la misión. Y acá viene como si fuera el gran desafío, que es hacer que los que trabajan en el mundo azul les interese estar en el mundo verde. O sea, pasar de ser empleado de una escuela marista a querer ser un laico marista. Eso ahí lo dejo para pensar, que seguramente tendrán muchas más ideas, ¿no? Y mirando para el futuro, ¿qué cosas me resonaban a mí en este tiempo de trabajo? Creo que hay que hacer como un acuerdo de continuidad en la estructura. A ver, ¿qué sería? Gente, más allá de las personas, traten de mantener una estructura que dé una cierta idea de estabilidad a las obras. ¿Cuál es la sensación de las obras, o sea, de los centros educativos, sobre todo los escolares, ¿no? Que por ahí tienen más relación, los comunitarios se están formando, están como en una etapa distinta, nos cambian a cada rato. Y la estructura está en función de las obras, o sea, la estructura que tienen es para apoyar el trabajo en las obras. Entonces, hacer, como digo, un acuerdo de gobernabilidad, no sé si sería esa la palabra, ¿no? De poder mantener, eh, haciendo los ajustes que se crean necesarios, pero no cambiando eh, todo el organigrama. Mirando hacia el futuro, otro riesgo que quizás
he percibido sutilmente un cierto isomorfismo de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que están en esa estructura más o menos piensan igual. Y en las obras hay muchísima diversidad de pensamiento. Entonces, este también puede ser un riesgo de que nos armemos un discurso muy interesante y en las obras estén pasando otras cosas. Entonces, viene mi propuesta acá, el tema de escuchar. Y hay algo que quise remarcar en el estudio sobre el consejo de misión, fue la necesidad de escuchar vaciándose a las obras, porque tienen tanta diversidad que es muy raro que una misma idea calce para todos igual. Entonces, el de escuchar, no solamente las necesidades, sino también esa intuición de ver por dónde pasan cosas que quizás por ahí no se animan ni siquiera, ni siquiera las pueden pensar, pero que están pasando. Entonces creo que relacionado con este riesgo del isomorfismo está esta necesidad del diálogo y de la escucha, de vacío, y sobre todo también porque ahora tienen grandes diferencias culturales. ¿Mm? Si ya bien Argentina hay una gran diversidad cultural, Uruguay se sumó con su diversidad y se suma Paraguay. Entonces, respuestas únicas es muy difícil que puedan caber para todos. Y en este sentido, la construcción de la provincia Cruz del Sur como provincia, con ahora la llegada de Paraguay, supone una reestructuración, no es solamente la incorporación de algo a algo que ya está dado. Si estuviéramos parados en el paradigma de la complejidad, sabemos que cualquier cambio empieza a hacer modificaciones. Bueno, hay que reconstruir a la provincia Cruz del Sur con idiomas distintos, con culturas y subculturas diferentes. Y en este sentido, este fin de semana que estuve leyendo el tomo 3 de la historia del instituto, sería muy bueno generar, para construir la provincia de Cruz del Sur, los relatos que fundan a la provincia. Personas, situaciones, ideas, es decir, construir este relato que los va a unir. Si no, va a ser muy difícil construir una provincia. Eh, y darlo a conocer, ¿no? Así como está el patrimonio marista, que la provincia Cruz del Sur comience a hacer su patrimonio marista. Eh, Ejemplo, están ahora los primeros que iniciaron los SEC. Bueno, que cuenten cómo fue el proceso. De escuelas, bueno, cómo fue, personas que en las distintas, se me ocurre, ¿no? En Paraguay, que algunos religiosos se fueron y todavía están como conmovidos por ese tema de que no se quedaron. Bueno, reconstruir, porque creo que hay una red sanadora que necesitan fortalecer, eh, porque hay muchas heridas en el camino. Me llamó la atención, eh, y no creo, por favor no lo tomen a mal, ¿no? Pero escuchándolos yo veía vitalidad en los laicos y heridas en los religiosos. Entonces creo que hay que sanar, no sé cómo, ¿no? Pero sanar. Y esta presencia de los religiosos entre la gente que está atada con eso que antes les hablé de la atracción, ¿no? Y no hablo fíjense, presencia de los religiosos no en las obras, entre la gente. Yo creo que tienen que mostrar la belleza de lo que eligieron.
Y la belleza de lo que eligieron está en el vínculo. Y me parece que hay que revisar ese tema. Hay escuelas que no los conocen. No los conocen, conocen a los laicos solamente. Y se están perdiendo una riqueza grande. Hay que imaginar, ¿no? Pero creo que la gente, o sea, todo el personal, los laicos que trabajan en las escuelas, merecen conocerlos, merecen saber por qué están ahí donde están. Y me parece que, bueno, estas son las pistas que se me ocurría darles de percepciones que yo tenía y que quiero compartir y la hago con total humildad y pueden decirme, Cecilia, no comparto nada de lo que decís y va bien, ¿no? Es decir, es la mirada mía desde afuera con lo que puedo conocer y lo que he estudiado del tema, sobre todo con respecto a las congregaciones religiosas, ¿no? Querría, acá terminaría esta primer parte, ¿no? De mirar hacia el futuro y yo les doy estas pistas. No sé si quieren que paremos acá, hablemos un ratito, o ustedes en pequeños grupos si quieren hacer por lo menos qué cosas les salieron, qué les dejan pensando, qué les parece. Hacer 10 minutos de intercambio entre ustedes en los pequeños grupos y después nos ponemos a hacer un trabajito con respecto al futuro de la obra. O si alguno quiere algo decir en voz alta también, yo no quiero, dejo ahí libre.